nos toca hablar otra vez de femicidios. Queremos ir más allá de lo urgente y ver lo importante, que es por qué este tipo de hechos se siguen repitiendo, a pesar de, en teoría, la mayor conciencia que hay entre nosotros respecto a este problema. Para eso hemos invitado a dos mujeres, a Ada Rico, que es la presidenta de Casa del Encuentro. Solemos citar a la Casa del Encuentro cada vez que nombramos el tema, porque tienen cifras muy creíbles. Y también está Mariana Iglesias, que es periodista de Clarín, y justamente una de las encargadas de temas que tienen que ver con la violencia de género, que lamentablemente cada vez tenés más trabajo, Mariana. Sí, bueno, digamos que estoy en Clarín hace 20 años y estos temas recién hace bastante poco que los estamos tratando. Y en algún punto está bueno porque eran temas que se trataban o en policiales siempre o no se trataban. Entonces, lo importante es que se está visibilizando, estamos hablando, se entendió finalmente que la violencia doméstica no es tal, no es doméstica ni debe serlo, es un tema social, es un tema del Estado, es un tema que tenemos que tratar de esa manera. Entonces, ¿estamos mejor que hace 5 años, por dar un número yo creo que es distinto. ¿En el sentido de la conciencia? En algún punto, sí, estamos mucho mejor. La sociedad entera entendió que justamente esto no es un tema que queda en las cuatro paredes. Es un tema cultural, es un tema que debe tratarse a nivel social y es un tema en el que el Estado es responsable y debe ser garante de los derechos. En ese sentido, estamos mejor. Lo que pasa es que estamos como en un momento complicado, y ahora Ada seguramente lo va a decir. Estamos en el momento en que le estamos diciendo a las mujeres que tomen conciencia, que no se tienen que aguantar ni bancar la violencia, que tienen que salir a denunciar. Claro, estamos mejor, pero obviamente falta un montón. Ada, vos tenés cifras al respecto, más allá de que esto es horrible hablarlo como si fueran números, pero bueno, puede ser un puntapié para después sí conocer historias particulares. ¿Qué números maneja la Casa del Encuentro? Sí, por supuesto. Nosotras siempre decimos, no son cifras, sino son proyectos de vida que ya no están. Bueno, en el último informe que presentamos, que es el del año 2016, una mujer cada 30 horas es asesinada en nuestro país. Lamentablemente no desciende. Estamos hablando de 290 mujeres en el año 2016. Esa es la estadística que manejamos desde la Casa del Encuentro. Sabemos que en la actualidad van circulando distintas estadísticas, pero bueno, eso está bueno que se visibilice. El tema es que se haga con seriedad y con respeto. No son números. Claro. Son mujeres asesinadas. Por lo tanto, que realmente cuando dan una cantidad determinada no lo hagan simplemente por lograr algo en un medio periodístico. Exacto. Claro. ¿Por qué es importante hablar de femicidios, de que esté tipificado que son muertes que tienen que ver con la condición de ser mujer? ¿Cómo le hacemos entender a la sociedad que no es un crimen a una persona en una circunstancia, por ejemplo, de robo, sino que es un crimen a una mujer por su condición de mujer? ¿Cómo hacemos que la sociedad entienda eso? En realidad, para que exista un femicidio, tiene que haber un varón que considere a esa mujer como un objeto de su pertenencia, con el cual puede hacer lo que desee, incluso asesinarla. Por supuesto, un femicidio no es un homicidio en ocasión de robo, no es una mujer que murió. A esta mujer la asesinaron. Y justamente la asesinó alguien que creyó ser dueño de ella. Y entonces decidió que la iba a matar, como si fuera un objeto, porque una con un objeto que le pertenece hace lo que desea. Entonces la creencia de este varón es eso, y eso se llama femicidio. Claro, por eso hay agravantes ahora, porque después cuando se agregó, se tipificó el femicidio, muchos dicen, bueno, ¿y en la práctica qué es? Bueno, no es un agravante, así como un agravante por un homicidio por alevosía o agravado por vínculo, como pasa dentro de una misma familia, bueno, ahora es agravado por este hecho de que sea femicidio. Ahora, siempre hablamos en los medios de la muerte de una determinada mujer, conocemos detalles a veces morbosos, se trata no siempre de la mejor manera. No. Me interesa ver un paso más allá. ¿Qué pasa después de la muerte de una mujer? ¿Con los hijos, bueno, hay por ejemplo? Hay dos que, y Ada también está trabajando en eso muy fuertemente, que en estos últimos años, y según las estadísticas que llevan adelante ellas en la asociación civil, hay más de 3.000 nenes que se han quedado sin mamá, que han sido asesinadas en la mayoría de los casos por sus propios padres. Claro. Tremendo.
Entonces hay 2 proyectos que están avanzando en el Congreso que son para que estos hombres pierdan instantáneamente lo que antes se llamaba la patria potestad, que hoy se llama responsabilidad parental, porque muchos de estos chicos siguen siendo criados por estos hombres que han matado a sus madres. Pero decís, una vez que salen de la cárcel, pues sí, si fueron una mamá Sí. que fue asesinada por el marido, novio, pareja, decís, bueno, después queda en manos de ellos, después de haber cumplido un tiempo en la cárcel. O sea, salen y siguen con la patria potestad. Sí, y muchos de estos chicos están obligados a revincularse con estos hombres. Y después hay otro proyecto que es el de la ley Brisa, para que estos chiquitos que han quedado huérfanos prácticamente reciban un subsidio que es como una jubilación mínima hasta la mayoría de edad y que tengan servicios de salud, porque quedan desprotegidos. Una contención del Estado. Sí, en realidad lo que nosotras hablamos es una reparación económica, no Claro. de un subsidio. Bueno. Porque nuestro país ha firmado convenios internacionales de protección a la niñez. Una reparación económica para las víctimas colaterales de femicidio hasta la mayoría de edad. Cada vez que nos enteramos de algún caso de alguna mujer asesinada, en términos generales nos enteramos que hubo alguna denuncia previa o que el atacante tenía antecedentes. Mi pregunta es, ¿cuáles son, si ustedes tienen que definir, las principales fallas? Fallaron, me parece, muchas cosas para que ese crimen llegue a ser cometido. Yo creo ¿Cuáles son las principales? Hay muchos temas, digo, que me parece que hay que abordar, que es, por un lado, es lo que decíamos al comienzo. Las mujeres están tomando conciencias que eso no lo tienen que aguantar ni soportar y tienen que salir a denunciarlo. Que no es normal. No, Es claro, increíble, no, porque mucha gente, claro. y sirve No. muchas veces cuando las famosas, que ahora ya es un sustantivo, no es un adjetivo, las famosas salen a contar que a mí me pasó. O sea, mucha gente dice, o sea, que no es normal. Que quizás en el estrato en el que nos movemos nosotros, todos sabemos que no es normal, pero quizás en otros niveles, que a veces no tiene que ver con ingresos, eso queda claro. No, porque esto Totalmente. pasa en todas las pero clases. yo Y el famoso años no te metas, no lo cuando traté uno bien. escuchaba No, claro. una discusión No, entre vecinos, no. que tal vez antes era, bueno, viste las cosas que pasan puertas adentro de una casa y uno ahora, por lo menos a mí me pasa, uno está más atento a una situación violenta en la calle. Totalmente. Desde ya, ¿no? y está buenísimo ir y denunciarlo. Se han abierto como muchas bocas, digamos, para hacer las denuncias. Hay comisarías de la mujer, está la Oficina de Violencia Doméstica de la Pero, Corte. ¿y qué falta mejorar? Volviendo a la pregunta de Mariana, que yo los interrumpí en un Claro. momento. Es que lo que está pasando es que la mujer muchas veces se anima con lo que implica ir a hacer una denuncia, porque eso puede tener un efecto boomerang en el Claro. hombre. Un hombre denunciado es un hombre enojado. Claro, y vuelve a la casa, o sea, lo va a denunciar a la comisaría. después tiene que volver a Exactamente, la y casa. estamos en ese momento que la justicia todavía no está como a la altura de las circunstancias, porque todavía hay una justicia de alguna manera que discrimina a las mujeres con una mirada muy patriarcal y machista, y fallan los controles y hay muchas mujeres que reciben botones antipánicos que no siempre funcionan bien, o reciben una orden de prohibición de acercamiento de este hombre, y estos hombres se siguen acercando, violan estas restricciones y no pasa nada. Sí, indudablemente tenemos una justicia patriarcal y sexista, acuerdo totalmente con Mariana. Respecto a las denuncias, sí, por supuesto, la mujer tiene que realizar la denuncia, pero hay un paso previo que es importantísimo, porque aquí pueden estar escuchando este programa muchísimas mujeres. Primero hay que fortalecerse, acercarse a alguna organización de la sociedad civil y del Estado, recibir asesoramiento, para que sepan cuando realizan la denuncia cómo se continúa este camino burocrático, en definitiva, para que realmente puedan llegar a un buen O sea, término. aconsejás que antes de ir a una comisaría, primero se asesoren con una ONG como la Casa del Encuentro u otras, o llamar al 144, ¿sirve? Sí, o sea, el 144 es para asesoramiento también. O sea, antes de hacer una denuncia, utilizar los mecanismos. Aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay muchísimos mecanismos para que puedan llegar adelante esto. Y después, una vez fortalecidas, una vez con un acompañamiento, sí llevar adelante la denuncia. Ok, es un buen consejo. ¿Y cómo es en otros países, por ejemplo? ¿Hay algún ejemplo para imitar? Ya sea en la región, que siempre es ideal, pues es un país escandinavo que da lejos de nuestra idiosincrasia, pero Bueno, ¿hay cosas que copiar de otros lados? Suecia es el país que todos miramos en cuanto a igualdad de género y tiene otras cuestiones, porque acá, digo, todos cometemos el mismo problema, que es, todos terminamos hablando de femicidios. El femicidio es como la situación más extrema de una violencia de género y cultural que va muchísimo más atrás. Lo que hay que cambiar Totalmente. es a largo plazo, digamos. Nosotros tenemos que cambiar
la cultura. Tenemos que empezar con los chicos, el colegio, la educación, las publicidades que vemos en la televisión, cómo educamos a nuestros hijos. Eso va a llevar un montón de tiempo. Mientras tanto está lo urgente. Lo urgente son los refugios, las denuncias. Eso es urgente, hay que hacerlo. Pero hay que ir para atrás. Hay que ir muy para atrás. Claro. Sí, el urgente también creo que está en la responsabilidad de cada uno de nosotros y de nosotras, ¿verdad? De qué manera desde nuestro lugar, desde nuestro pequeño lugar, hacemos que exista una toma de conciencia trabajando con nuestras hijas y con nuestros hijos y no repitiendo estereotipos de cosificación, que en definitiva eso en un futuro lleva a la violencia de género. Claro. Me pregunto si hay algo en lo que sí mejoramos, por ejemplo. Yo recuerdo que antes cuando alguien desaparecía de su casa, hasta 48 horas de la ausencia de esa persona, no te aceptaban una denuncia. Mito, ¿no? Eso, Quiero tratar de llevarme mito. algo que me dé un poquito de esperanza. ¿En algo se mejoró? Desde el periodismo, lo voy a decir como directora del informe de femicidios, han mejorado un montón. Han mejorado la forma de comunicar, han dejado atrás ese eufemismo que utilizaban crimen pasional, que justificaba a la agresor y a la violencia. En eso realmente ha habido un avance importantísimo. Por supuesto, todavía falta que dejen de analizar a la víctima. Esa es la asignatura pendiente que tienen ustedes como periodistas. Bueno, yo trabajo en un canal de noticias aparte, y vos sabés que algo que se dejó de hacer es el zócalo, que a veces cuando se trata un caso así, ponen, la mató porque le servía la comida fría, la mató por celos. Y eso a veces uno lo hacía sin querer. Y por eso te hace que uno está justificando sin querer una muerte. Está diciendo, la mató por celos. No. Sí, o el titular La de asesinó. fanática de las fiestas. Sí, bueno, Exacto, cosas claro, así pero es que una forma están juzgando. Sí, Exacto. está, Es sin está quererlo, ¿no? justificando, Bueno, por eso. está justificando. Es como cuando empieza, apareció el cadáver. No apareció el cadáver. Ya es poner Claro. una idea en la cabeza de quien lo estás está leyendo. desdibujando al sujeto, estás dejando afuera al Exacto. asesino. Digo, una Sí. mujer fue asesinada por un varón porque se le ocurrió. Exactamente. Sí. Por eso les digo, han avanzado muchísimo, pero bueno, también estamos las organizaciones de la sociedad civil, cada vez que sucede algo, interpelando como sociedad. Cada vez que alguno de estos personajes que existen, dicen algunos dichos que son totalmente cosificadores, van a recibir el repudio de la sociedad. Bueno, gracias Ada y Mariana por estar con Gracias nosotros. a ustedes. A lo largo de la entrevista hemos puesto los datos de la Casa del Encuentro y también, bueno, se sabe que existe el teléfono 144 para asesorarse. También me quedo con ese consejo, ¿no? Antes de ir a una comisaría, primero asesorarse y después Total. ir a la comisaría a hacer la denuncia es un primer paso. Muchas gracias. No, gracias a